Amigos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Les saluda Milton Fee. Estamos grabando este video que es la lección número 19 en verdades bíblicas con Milton Fee. Estamos ya casi terminando una serie que se llama La Fe de Jesús. La puedes buscar en mi playlist para que puedas repasar todas estas lecciones que hemos estado discutiendo en mi canal. Hoy en Verdades Bíblicas con Milton Fee vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que la Biblia enseña de la vida cristiana. Cuando nosotros nos hacemos cristianos, cuando nos bautizamos, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, ocurre algo que se llama el inicio de una vida espiritual. La vida espiritual está contemplada en dos facetas. Estas dos facetas son la vida espiritual privada, que es la comunión directa entre nosotros y Dios, y está la vida espiritual pública, que es la que nosotros realizamos en una iglesia. Cuando nos hacemos cristianos, ya pertenecemos también a una congregación religiosa o a una iglesia. Sabemos que cuando nosotros nos bautizamos, tenemos que pertenecer a una iglesia, porque no nos vamos a bautizar y quedarnos en la casa o haciendo lo que antes hacíamos. Tenemos que estar en una comunidad cristiana para que nosotros seamos motivados, seamos edificados en todo lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Bien, la iglesia que yo les he mostrado, a la que yo pertenezco, tiene los cultos regulares los sábados. Esos cultos están divididos en diferentes etapas. Por ejemplo, la primera etapa es la escuela sabática. La escuela sabática, por lo general, se comienza a las 8:45 de la mañana y comprende aprendizajes relacionados con la Biblia, conceptos que nosotros debemos manejar como cristianos. El siguiente culto, por lo general, se le llama el culto divino. El culto divino comprende siempre lo que es adoración a Dios, pero también es el que contiene el mensaje principal. Me faltó agregar que en la escuela sabática siempre se tiene un estudio regular. A ese estudio se le llama la lección de la escuela sabática o la cartilla. En ese estudio también aprendemos sistemáticamente. Llevamos una secuencia trimestral de contenido bíblico de aprendizaje que vamos acumulando durante todos los años que nosotros estemos en la iglesia. En el culto divino, por lo general, se escoge a un predicador, que puede ser el pastor o los ancianos de la iglesia, o un invitado especial, en donde cada sábado se tiene el tema principal que va a edificar la vida espiritual pública de todos los miembros de esa determinada iglesia. Si tú eres de los que acaba de iniciarse como cristiano, está llegando a la iglesia por primera vez, es nuevo en la iglesia, tal vez este video te va a ayudar a comprender todas aquellas cosas que necesitamos saber al pertenecer a una congregación religiosa. Por ejemplo, hay escala de liderazgo en una iglesia. Por ejemplo, el máximo es el pastor. Pero el pastor tiene una estructura de liderazgo dentro de la iglesia que se llama junta de iglesia. Todos los que están en la junta de iglesia son aquellas personas que son jefes de departamento. Por ejemplo, el departamento de escuela sabática, el departamento de jóvenes, en los clubes de conquistadores y ya mayores, está el departamento de diáconos, diaconisas, está el ministerio de la mujer, etcétera, etcétera. Es decir, todos los líderes o los directores de esos departamentos son parte de la junta principal de la iglesia, que se reúnen como escalafón de liderazgo con el pastor. También están en la estructura de importancia de liderazgo, están los ancianos, a los que se llaman ancianos de iglesia, que son los que también dirigen este tipo de juntas de iglesia. Como parte de la vida espiritual pública, también cada miembro de una iglesia
es parte del sostenimiento de la iglesia. Ya hablamos de los diezmos y las ofrendas. Es decir, cada miembro de la iglesia es el encargado también de sostener todo lo que es la iglesia a través de sus diezmos y ofrendas. Eso no quiere decir que si tú no llevas dinero no puedes estar en la iglesia, claro que sí, pero cada miembro bautizado debe saber que también es parte de la adoración a Dios devolver los diezmos y las ofrendas para que la iglesia pueda tener suficientes recursos para funcionar perfectamente. Otra de las cositas que debemos considerar también si queremos ser cristianos conforme al corazón de Dios, cristianos consagrados a Dios, es que un cristiano, después de que se hace cristiano, valga la redundancia, debe también pensar en otras personas. Debe pensar llevar el mensaje a otras personas que no conocen del amor de Jesús. A eso se le llama obra misionera. La obra misionera comprende ir a tocar puertas y hablarles de Jesús a las personas, también lo que se puede hacer en las redes sociales, compartir mensajes inspiradores, también llamadas telefónicas, etcétera, mostrando también el amor de Dios a otras personas y no solo quedarnos con el conocimiento de nosotros, sino compartirlo con los demás. Recordemos que la iglesia es bastante universal, está distribuida, diseminada en muchos países en el mundo, por lo menos en aquellos países donde el cristianismo es permitido, y definitivamente hay muchos desafíos que cumplir en lo que es la vida espiritual pública en la iglesia. Ahora hablemos un poquito sobre la vida espiritual privada, esa vida individual. Recordemos que la salvación es individual, esa vida de comunión con Cristo, con Dios, esa vida de comunión con el Espíritu Santo de Dios, pero de forma privada. Cuando usted se arrodilla por las mañanas o por las noches, cuando usted le cuenta a Dios, cuando usted tiene esa confianza de abrir su corazón a Dios como a un amigo y contarle todo lo que le está pasando, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus peticiones especiales y particulares, usted está entrando en una vida espiritual personal, definitivamente. Eso significa también ir cambiando todos aquellos sistemas o estilos de vida que llevábamos en el pasado y entrar en armonía con Dios y darle la bienvenida también a ciertos estilos de vida o ciertos hábitos que reflejan que nuestra vida está cambiando para la honra y gloria de Dios. La vida en el hogar. Si tú eres una persona de familia, tienes tu esposa, tienes tus hijos, la vida en el hogar debe cambiar. En aquellos hogares donde habían demasiados problemas, cuando Cristo entra en ese hogar, esos problemas no van a desaparecer por completo, definitivamente, porque la perfección solo la alcanzamos al llegar al cielo, pero sí se van a evitar muchas cosas y se va a entrar en esa lucha por el cambio. Donde habían peleas va a haber armonía y donde había secularidad o actividades no deseadas, se va a buscar el reino de Dios. ¿De qué manera? Orando, estudiando la Biblia. Yo opino que entre las facetas de la vida que cambian también al tú recibir a Cristo en tu corazón, es la vida social, el trato a los demás, tanto en el hogar como afuera, en el trabajo, en la escuela, donde sea, el trato va a ser diferente. Las personas van a notar que tú eres cristiano porque tienes una vida espiritual buena, una vida espiritual robusta, tanto individual como también colectiva. Vamos a ir contestando algunas preguntas, amigos. Y la primera pregunta dice, ¿qué cambio ocurre en la vida al aceptar a Cristo Jesús? En la palabra de Dios encontramos la respuesta en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si me permite, le leo este versículo que dice, de modo que si alguno
está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La siguiente pregunta que vamos a contestar es, ¿qué nueva experiencia tenemos? Muchas personas se preguntan, ¿y qué va a pasar el día que yo me haga cristiano? ¿Cómo me voy a sentir? En la palabra de Dios, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nosotros vamos a leer lo siguiente. Esta es palabra inspirada por Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Qué maravilloso entonces, mis amigos, tener esa experiencia del nuevo nacimiento en el mundo o en el universo de Dios, siendo nuevas criaturas. Pero yo opino que sí van a venir pruebas. ¿Cuál será entonces la actitud correcta frente a las pruebas? Veamos lo que dice Primera de Pedro 4, 12 y 13. Primera de Pedro 4, 12 y 13 nos dice lo siguiente. Dice, amaos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, que siempre van a haber pruebas, pero Dios nos dará la fuerza para enfrentarnos a cada una de ellas. Amigos nuevos en la fe que recién han entrado a la iglesia, contestemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el indispensable alimento espiritual diario? Veamos lo que dice Jeremías 15, 16. En el libro del profeta Jeremías 15, versículo 16, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y fue por gozo y por alegría de mi corazón. Es decir, la palabra del Señor aumenta nuestra fe, el estudio de la palabra del Señor. No vamos a leer la Biblia como cualquier otro libro, sino que vamos a leerla con oración y con fe. Entonces, ¿cómo debemos nosotros o cómo establecemos comunión con nuestro Dios? Vamos a ver lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Ahora, como iglesia también tenemos un día en particular que dedicamos únicamente a la adoración de Dios. ¿Qué día debemos dedicar a la adoración de Dios como personas nuevas criaturas? Isaías 58, del 12 al 14, nos dice que somos reparadores de portillos y que debemos retirar nuestro pie de pisotear el día sábado. Pisotear significa no cumplir ese mandamiento, porque Dios quiere bendecirte en tu nueva vida con Él, de manera que todos los sábados, todos los séptimos días de la semana, nosotros debemos dedicarlo a la comunión con Él. Tengo un video sobre el sábado y cómo debemos guardar el sábado, así de que puedes ir a este mismo playlist y echarle un vistazo. Jesucristo, Jesús de Nazaret, el máximo ejemplo que nosotros podemos tener de vida cristiana, dice en Lucas 4:16 que él vino a Nazaret donde había sido criado y conforme a su costumbre se levantó a leer en la sinagoga. Así de que cuando vemos el ejemplo de Jesús, yo creo que nos inspiramos a seguir ese ejemplo nosotros. Jesús acostumbraba estar en comunión con su Padre los días sábados. ¿Qué misión, amigos, qué misión le confirió Dios a su iglesia? Vamos a buscar en San Mateo 24:14
y vamos a encontrar una misión que Dios le confirió a su iglesia en esta tierra. Dice Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Esta profecía nos dice que el santo evangelio de Dios será predicado. ¿Predicado por quiénes? Por aquellas personas que se dejen utilizar por el Santo Espíritu de Dios y que amen la obra de Dios y quieran hablarle a otros de este santo evangelio. ¿Qué tarea debemos nosotros estarnos preparando para realizar? Primera de Pedro 3, versículo 15 nos dice lo siguiente: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia cuando alguien os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así es de que entre más nosotros estudiemos la Biblia, más vamos a estar preparados para explicar a otros sobre el Santo Evangelio de Dios. Como tú estás entrando por primera vez a la iglesia, ¿cuál es la instrucción divina para con aquellos que dirigen la causa de Dios? Veamos en Primera de Tesalonicenses 5:12 qué nos aconseja. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a aquellos que trabajan en la obra de Dios y os presiden en el Señor y os amonestan. Es decir, en mi iglesia van a haber temas que nos van a amonestar y nos van a ayudar a permanecer correctamente en los caminos del Señor. La última pregunta que vamos a hacer en este tema es bastante largo, ha sido bastante largo. ¿Quién es nuestro guía supremo? Yo creo que ya lo intuimos, ya más o menos nos imaginamos, pero vamos a ver lo que nos dice Colosenses 2, 6 y 7. Dice Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Amigos, este tema es muy importante porque a nosotros nos instruye de todas aquellas cosas que nosotros debemos hacer ya entrando en una iglesia. Nuestra conducta debe cambiar, nuestras pasiones, deseos deben cambiar, deben ser purificados por el Espíritu Santo, debemos ser imitadores de Jesús aquí en la tierra. Mis amigos, este es el final del tema número 19. Nos falta el tema número 20 para terminar la serie de la fe de Jesús. Si tú no le has entregado tu vida, tu corazón a Cristo Jesús, yo te invito a hacerlo. No te arrepentirás porque en Jesucristo encontrarás salvación, esperanza y perdón de tus pecados. Saludos, espero verte en un video nuevo. Gracias por llegar hasta aquí. Bendiciones.